Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal Fabi Juegos Portables y vamos a continuar con el juego de Capitán Tsubasa 1 para Nintendo NES. La verdad que ahora estamos en la semifinal, vamos a enfrentarnos al equipo francés que tiene dos jugadores muy importantes, que es Napoleón y Pierre, que la verdad que son jugadores muy completos, tienen mucho poder de disparo. Los dos son jugadores de muy alto nivel. Vamos a hacer los cambios correspondientes. Vamos a buscar ahí a John Michael, lo sacamos a Jito para seguir probando el huracán en el cielo. Ahí habla el Capitán Tsubasa y comenzamos. Bueno, ahí va teniendo la pelota Andy, va pasando la mitad de la cancha, que también más conocido como Kisugi para los nuevos pibes de... Ahí se barre Pierre y le saca la pelota. La verdad que está demostrando Francia que tiene un nivel muy alto, porque Andy es el jugador con más nivel del Japón. Y ahora dice: pibe, dame la pelota para acá, que le vamos a demostrar que con el Japón no se jode. Y ahora Steve va pasando la mitad de la cancha y ahora va haciendo volar a los franceses, a los pibes estos. Continúa avanzando, entra al área, se pegó un viaje Steve que nadie lo marca. Ahora ahí va, se barre el jugador Pierre y esta vez Steve dice, está muy enojado, ahí lo está haciendo volar a los jugadores franceses. Ahí va, creo que este es el último, el número 2. Vamos a hacer en 15 minutos clavados el tiro del tigre. Ahí toma el efecto, el portero se lanza con el puño y no llega. Y bueno gente, estamos arriba contra Francia 1-0. La verdad que estos partidos que son equipos con mucho nivel, no se va a ver tantas goleadas, tantos goles realizados por el Japón CB. Contra Argentina fue el equipo más duro hasta el momento. Ahora va Napoleón con su tiro cañón, ahí toma el efecto y le descose la red a Richard en 11 minutos clavados. Ahí el comentarista se tira, se pone mal, golpea el escritorio, pero bueno, estamos demostrando que Richard ya se comió 2 huevazos, así que en el segundo tiempo sin dudarlo vamos a poner a Morisaki. Ahora va el capitán del Japón con el balón, le va pasando la pelota a Masao Tachibana, que va entrando al área. Estamos buscando al otro hermano, no están adentro del área, por eso no la puede agarrar en el aire. Pero ahora sí, la tiene Kazuo. Vamos a buscar en nuestra lista al hermano Tachibana. Ahí va Masao nuevamente. Vamos a realizar el huracán en el cielo, a ver si nos podemos poner en ventaja en 4 minutos clavados. Ahí remata el hermano Corioto, toma el efecto, pega en el palo y ahí la recupera el número 2 de Francia. Va avanzando como un campeón, no lo marca nadie y termina el primer tiempo 1-1. La verdad que está duro. Richard se comió el primer huevazo de este partido. Lo sacamos a Andy, que ya está fatigado, Andy también. Y ahora lo vamos a poner a Steve, que dice que le va a descoser el arco a Francia. Y ahí dice Pierre que con Francia no se jode y que él también le va a hacer un gol al Japón. Pero ahora lo tenemos a Morisaki. Bueno, ahí está Pierre, le hace el pase a Napoleón para Pierre. Y ahora Pierre dispara un potente disparo, su tiro deslizante. Ahí toma el efecto. Y ahí está
Moriksaki, ahí remata de palomita Pierre y nuevamente Moriksaki, siendo un crack, hace el pase, salta Napoleón, no llega. Ahora va la pelota para Masao, que busca un pase arriba al delantero estrella del Japón, y como lo fue mencionando Steve, dijo que iba a anotar varios goles más. Hasta ahora nadie le pudo parar su tiro del tigre y anotamos en 24 minutos 20 el 2-1, nos ponemos arriba. Y acá en este juego también en las opciones, cuando termina un partido, te dan opciones para que uno vaya como cambiando la historia, ¿no? del partido, los sucesos, los acontecimientos. Y a Steve en algún momento de las secuencias le aparece como que le regalan una pelota, ¿no? Y ahí significa que Steve aprendió a hacer el neo tiro del tigre, pero en este caso hasta el momento no ha pasado eso. Pero igual en esta versión de Capitán Tsubasa, donde el equipo está roto, está con el nivel muy superior a sus rivales, remata el tiro doble, Shito lo tira en el aire, toma el efecto y anotamos el 3-1 en 17 minutos 10. Como le iba diciendo, el tiro del tigre es suficiente para esta clase de rivales, aunque si lo jugamos en el nivel original, sí se necesita sí o sí el neo tiro del tigre, porque no hay forma de hacerle un gol a Müller más que Steve, no hay otro. La única forma que esté tirado en el piso Müller y que se tire con la mano, se tira con el puño, ataja todo. Ahí Napoleón hace su tiro cañón, y aprovechando de que Alf estaba en el piso, igual Alf se levanta y ataja todo. La verdad que ahí se va demostrando que Moriksaki tiene el nivel mucho más alto que Richard. El único gol que nos pudo hacer Francia y el equipo italiano fue a Richard, le hicieron un gol, y ahora Nita prueba suerte, dispara un tiro potente, el portero se lanza, pega en el palo y va recuperando el defensa número 3 de Italia. Ahí va pasando el balón, no llega a nadie, hace la palomita Pierre y ahí está Moriksaki. La verdad que está activando su prime acá en el Japón también, como lo hizo en el New Pip. Ahora va recuperando Matsuyama y vamos a probar otro disparo. Ahí remata Matsuyama, ahí salta el defensa número 4, toma el efecto, el portero se lanza con la mano, no llega. Y en 10 minutos 10 del segundo tiempo, ahora sí nos ponemos con una sólida ventaja de 4-1. Mientras tanto va tocando la pelota el equipo francés, y tuvieron bastante chance de disparo, de oportunidades de anotar, pero la verdad que Moriksaki hasta ahora está atajando, pero está muy bien, está muy sólido. Y ahora con Rigo, ¿no? Con Sano, vamos rematando y le detiene la pelota el defensa francés. La verdad que no todos los jugadores pueden hacer goles ahora, y ahí la va desviando el jugador del Japón, uno de los hermanos Tachibana. Ahí está Masao, ahí va Shito, se barre, recupera la pelota, y Shito todavía no tuvo chance de estar brillando tanto, lo manda a volar al número 5 con su potente disparo. Se lanza el portero con el puño, pega en el palo, y ahora la recupera el número 5, que hace un pase, y ahí salta Shito nuevamente y dice: no, pibe, yo te voy a demostrar que sí puedo anotar un gol. Ahí toma el efecto, la vuelve a atajar el arquero,
Ahora la tiene Kazuo Korioto. Vamos a buscar a ver al tigre. Ahora tiene Steve la pelota en 1 minuto 20. Y vamos a ver si podemos redondear esto a 5. Ahí toma el efecto, el portero se lanza con la mano, no llega. Y anotamos en 1 minuto 10 del segundo tiempo. 5-1 está arriba el equipo de Japón. Ahí tiene Napoleón la pelota y esto se termina en cualquier momento. Ahora la tiene Pierre. Y ahí el árbitro pita el final del partido. Pasamos a la final, gente. Bueno, espero que les haya gustado el partido. La verdad que estuvo muy sólido el equipo. Acá vamos a intentar a ver si podemos desbloquear el Neo Tiro del Tigre. Pero yo creo que esto lo tenemos que hacer desde el primer partido para que vaya cambiando, ¿no? las opciones. Pero bueno, no importa, igual como les fui diciendo, el Tiro del Tigre es demasiado potente para este nivel. Así que sin más, les mando muchos saludos, gente, y nos vemos en la próxima. Chau chau, hasta luego.